Buenas tardes, muchas gracias. La verdad es que me siento como si fuese un concierto en el que va a actuar el telonero después de los Rolling, a ver cómo lo defendemos. Entonces, realmente tenemos este estudio sobre xilitol que gracias a la reunión que ha organizado el Colegio de Odontólogos, que estamos encantados de estar aquí y que todas las ponencias y los talleres son realmente interesantes, y gracias de nuevo por empezar a hacer cosas presenciales, que creo que todos estábamos deseando poder venir a este tipo de cursos. Cuando accedíamos a la página del colegio, entrábamos en el programa y lo que veíamos es que la primera charla era la del profesor Blanco, y en esta charla queríamos que pudieseis ver un poco la investigación que estamos haciendo con el xilitol y la boca seca, la relación entre xilitol y boca seca. Nosotros pertenecemos al grupo de investigación Med-Oral-Res, que es un grupo de investigación multidisciplinar que está relacionado también con el instituto, con el IDIS, y tenemos muchos frentes abiertos. Uno de ellos importante es la serostomía, que, como decía el profesor Blanco, está una parte tratándose con láser, con Gisela y Mario Pérez Sayans, y nosotros estamos un poco viendo la relación entre xilitol y boca seca. Ya con xilitol hicimos un trabajo, un protocolo sobre microabrasión y remineralización para tratar problemas de esmalte, bien amelogénesis imperfecta o fluorosis, y lo que hacíamos era una mezcla de aplicación tópica entre xilitol a altas concentraciones, nanohidroxiapatita y caseína, y la verdad es que estamos muy contentos con los resultados que obteníamos con nuestros pacientes. Es un tratamiento absolutamente conservador y que pues los pacientes quedan muy agradecidos y nosotros también muy contentos con los resultados. Yo, que soy del campo de la conservadora y llevándolo al mundo de la conservadora, pues los pacientes, cuando los vemos, lo que queremos es hacer el mejor tratamiento, siempre siendo lo más conservadores posibles. A veces no podemos ser tan conservadores y aún así hacemos el tratamiento. En este caso, la curación es tan rápida porque es un paciente muy joven. Ya sabéis que en pacientes de edad más avanzada tenemos que esperar más tiempo para ver esta curación. Pero el problema no es tratar a estos pacientes que vienen y todos sabemos lo que hay que hacer, sino es tratar a este tipo de pacientes. Esta paciente acudió al máster en la unidad y cuando vino por primera vez, la verdad es que nos quedamos muy sorprendidos entre el aspecto físico de la propia paciente y cuando abría la boca. Porque podemos pensar, ¿cuántos años tiene esta paciente? Probablemente ninguno nos imaginamos que es una paciente de 45 años, que lo que presenta es boca seca y debido a que esta boca está tan seca, la boca está en este estado. Entonces, si ponemos en una balanza, ¿qué va antes? ¿El primero, el tratamiento conservador de esta paciente o el tratamiento de la boca seca? Pues tendremos que pensar que primero habrá que tratar la causa, que es la boca seca, que si no, el tratamiento conservador no va a funcionar. Y cuando vimos a esta paciente, también nos preguntamos, ¿este deterioro ha sido a lo largo de mucho tiempo o es un deterioro que se produce en poco tiempo? Pues la verdad es que pudimos comprobarlo porque esta paciente vino por primera vez al máster en marzo de 2020, que es justo antes de la pandemia. Entonces, en la facultad se interrumpió la actividad clínica desde marzo de ese año hasta septiembre, que volvimos a retomar la atención clínica. Y el deterioro en 6 meses fue este. La verdad es que gracias a que la profesora Eva Otero hizo un alargamiento coronario y consiguió que tuviésemos ferrule para poder conservar los dientes, pues pudimos seguir con nuestro plan conservador, pero vemos que en 6 meses el cambio es radical en esta paciente. Entonces, son pacientes como Mónica los que nos hacen pensar qué alternativas podemos tener para tratarlos mejor, y entonces es cuando pensamos en relacionar xilitol y boca seca. Ya habíamos obtenido muy buenos resultados previamente con el xilitol en el tratamiento, por ejemplo, que decíamos de las amelogénesis imperfectas, y escogimos xilitol por 3 razones fundamentales. La primera, por el propio xilitol, que tiene muchísimas ventajas y beneficios, disminuye la cantidad de Streptococcus mutans en saliva, haciendo que los pacientes presenten muchas menos caries, evita que se forme placa y esto también beneficia al paciente. Y sabemos que un uso continuado a lo largo del tiempo de pequeñas dosis diarias de xilitol va potenciando estos beneficios que el propio xilitol presenta hasta conseguir a los 2 años incluso la remineralización del esmalte de los pacientes a estas bajas dosis. El xilitol también se recomienda no solo en adultos,
sino también ya en niños, para reducir esos mutans que decimos y que ya no padezcan caries. Siempre a dosis bajas, y estos son los resultados que estamos obteniendo. Simplemente recordar así como anécdota que el xilitol fue descrito por un químico alemán que describe el xilitol y años más tarde recibe el premio Nobel, no por describir el xilitol, sino por otra línea de investigación que tenía sobre purina. Y en la Segunda Guerra Mundial se prohíbe la importación de remolacha a Finlandia y entonces los finlandeses recurren al xilitol que empiezan a conseguir a partir de la cáscara del abedul. Y es lo que utilizan como endulzante para sus alimentos. La segunda razón por la que escogemos el xilitol es porque tenemos el apoyo de la industria, el apoyo incondicional de María, que es la fundadora de Crax, y tenemos también el apoyo de Biocosmetics, que son los que comercializan Serostom. Y la tercera razón por la que escogemos el xilitol es porque ya era una línea de investigación que teníamos en la unidad, con la que teníamos buenos resultados, que conocemos el xilitol, y entonces por eso decidimos seguir investigando sobre ello. Lo primero que hacemos es conocer a qué nos enfrentamos. Queremos saber exactamente qué es el Crax, el Serostom y el endulzante alimentario que encontramos en cualquier superficie. Y lo que hacemos es irnos a la unidad de microscopía electrónica y confocal de la USC. Está en el Campus Vida, en el Campus Sur, en el edificio Cactus. La persona con la que contactamos siempre es con Raquel Antón, que hace unas fotos preciosas de microscopía. Ella fue la que nos recomendó, al ver nuestras muestras, que utilizásemos este aparato, este microscopio electrónico de barrido, de origen alemán. Metalizamos las muestras para que las fotos fuesen más bonitas, más nítidas. Lo primero que analizamos fue el edulcorante en polvo. Estas son las fotos. Las fotos de microscopía van a ser muy diferentes, eso ya lo sabíamos, porque partimos de 3 compuestos que tienen un aspecto diferente. Entonces, el polvo, eran las fotos, pero lo que más nos importaba es el microanálisis de la composición química que podemos obtener con el microscopio. Y entonces comprobamos que la pureza real del xilitol que presenta es en torno al 50% y el otro 50% son excipientes. Lo siguiente que analizamos fue el Serostom, las fotos de microscopía, y en el microanálisis comprobamos que la pureza es del 55% de xilitol en Serostom. Y por último analizamos el Crax y la pureza era del 70% de xilitol. Ya solo con este microanálisis vemos grandes diferencias entre unos y otros, despreciamos desde el principio el polvo de xilitol porque es el que menos pureza tiene y nos quedamos con el Serostom y el Crax para nuestro estudio. Después ya veremos que necesitamos a mayores un placebo como control y veremos cuál es el que cogemos. Y decidimos que la presentación que vamos a utilizar para entregar a nuestros pacientes van a ser la de Serostom, pastillas redondas. Y el problema primero es que, claro, el Crax parte de unos colores y unos sabores que están buenísimos, pero que nada tenían que ver con el Serostom. Y conseguimos que María nos fabrique para nosotros en exclusiva un Crax blanco. Lo pulverizamos y pensamos que inicialmente comprimiendo el polvo íbamos a conseguir los comprimidos, pero comprimía muy mal. Teníamos que hacer una disolución, esperar a que esto se fraguase y así es como sí podíamos conseguir comprimidos de diferentes formas. Las formas de los moldes que hay en el mercado nada se asemejan a lo del Serostom y entonces tuvimos que hacer los moldes a medida para nuestro estudio. Se hizo un convenio de colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid y con el grado de Ingeniería en Sistemas Industriales diseñaron nuestros propios moldes de silicona. Aquí vemos los moldes y los contramoldes. Se hizo con silicona alimentaria para poder utilizarlo después en nuestros pacientes. E imprimían estos moldes en unas impresoras 3D de la propia universidad. Con esto sí que conseguimos ya las pastillas que queríamos redondas y blancas. Y finalmente entonces necesitamos lo que decimos, un placebo, un control para poder comparar con lo del xilitol. Entonces acudimos al grupo de farmacia de la USC que lideraba Fran Otero y Mariana Landín. Nos recomendaron un elaborado a base de sorbitol y estearato de magnesio. ¿Por qué? Porque ninguno de estos 2 principios está relacionado con la producción de saliva y después también podíamos conseguir así compactar fácilmente y hacer comprimidos. La verdad es que ellos pusieron a nuestra disposición su laboratorio
pudimos hacer los comprimidos. Una vez que se definió cuál era el porcentaje de uno y de otro, hacer los comprimidos fue realmente fácil. Esta parte sí que fue fácil y conseguimos esos comprimidos. Por tanto, tenemos ya los 3 tipos de pastillas homogéneos que vamos a administrar a nuestros pacientes. Una vez que los tenemos, decidimos los criterios de selección de los pacientes. Hicimos un estudio de la bibliografía que está publicada y vemos que los criterios de inclusión suelen ser homogéneos, que tenemos que coger pacientes que consientan que van a formar parte del estudio, que sepamos que van a cumplir con ello, que tienen que consumir medicamentos dentro de un rango que nosotros determinemos, un rango de edad también, y vamos a incluir pacientes, como decía el profesor Blanco, tanto con una sensación de boca seca cuantitativa como cualitativa. Es lo interesante de esto. Después hay unos criterios de exclusión que sabemos que son pacientes que no cumplen, pacientes que son hospitalizados durante el estudio, pacientes que se les han extirpado glándulas salivales, pacientes que les cambian la medicación a lo largo de nuestro estudio. Pero aquí nosotros hemos hecho un matiz, porque sí que es verdad que normalmente se excluye de los estudios a pacientes con radiados de cabeza y cuello o que tengan el síndrome de Sjögren. Nosotros hemos decidido incluirlos porque tenemos muchos pacientes, que el profesor Blanco con síndrome de Sjögren hace el seguimiento en la unidad, y pacientes que nos refieren del hospital radiados de cabeza y cuello. La salvedad que tenemos que hacer es que tienen que estar equilibrados en todos los grupos de estudio. No podemos en un único grupo meter a los pacientes radiados y no en el resto. Tiene que haber el mismo número de pacientes radiados o con síndrome de Sjögren en cada uno de los grupos. A todos los pacientes lo que haremos es aplicar el Xerostomia Inventory. Es un test, como decíamos, para medir de forma cuantitativa y cualitativa la sensación de boca seca. Es un estudio realizado en 1998, pero que sigue en plena actualidad, se sigue mencionando en todos los estudios de boca seca. Se realizó en más de 600 pacientes en el sur de Australia, pacientes de más de 65 años, a los que se les aplicaba el cuestionario que mencionábamos antes, y entonces se asigna un número a cada una de las respuestas y en función de la cifra obtenida de la suma de todos esos números se clasifica al paciente como perteneciente al grupo de boca seca o no. A mayores, a todos nuestros pacientes les haremos el TSG, el test de saliva global, con una tira de saliva durante 5 minutos, viendo cuánto se empapa esta saliva y pudiendo medir exactamente cuántos milímetros se humedecen. Y vamos a medir el pH en la saliva de todos estos pacientes, porque sí que vemos que ese deterioro tan grande de los dientes puede estar relacionado también con unas variaciones del pH a este nivel. Y la verdad es que ahora mismo estamos llevando a cabo todo esto, entonces, hasta aquí podemos contar. Y esperamos pronto tener respuesta a todas esas preguntas que nos realizamos, ¿no? Lo que nosotros nos preguntamos cuando empezábamos este estudio era si realmente el xilitol, la presencia de xilitol es lo que favorece la secreción de saliva, si es que el simple hecho de chupar un caramelo es lo que estimula la saliva, si los pacientes que están consumiendo este xilitol a bajas dosis con los caramelos durante tiempo mejora la salud oral de nuestros pacientes. Queremos saber si el porcentaje de xilitol, la pureza del xilitol de los comprimidos varía en el resultado y otras muchas preguntas que realmente queremos obtener respuestas y por eso estamos haciendo el estudio. Quedamos a vuestra disposición si queréis remitirnos pacientes, participar en el estudio de alguna manera. La unidad de medicina oral de la universidad queda a vuestra disposición. Así que muchas gracias.